Vamos a ponerla por aquí en grande para que la puedan ver. Déjenme saber si están viendo la presentación correcta. Se supone que vean semana 3, módulo consejero cristiano. ¿Alguien me confirma que estén viendo la imagen correcta? Sí, es la imagen. Muy Es la bien, imagen correcta, profesor. excelente. Muy bien. Estuvimos hablando primeramente de lo que fue la teoría del psicoanálisis de Freud, donde hablamos que este psicoanálisis, esta terapia que trabaja Freud, lleva a la persona que está aconsejando al pasado, en la que, ¿verdad?, se efectúa una búsqueda de que quién fue el culpable de la situación que está viviendo. Luego llega al presente, ¿verdad? Y puede justificar sus acciones y su comportamiento porque es así por la culpa del papá, o fue así por la culpa de su abuela, o fue así por la culpa de un amigo o de una persona que le hizo daño, ¿verdad? Y no asume esa responsabilidad de quizás de si hay acciones o cosas que puede modificar, no tiene que modificarlas porque él es así por la culpa de otra persona, ¿verdad? Y la idea fundamental es la de descubrir cómo otros le han dañado. Luego hablamos de la teoría de Maurer, donde él sí presenta un modelo moral de responsabilidad. Él dice que los problemas del paciente no son médicos, sino emocionales. Y defiende que la persona no es víctima de su conciencia, sino el violador. Y los problemas pueden resolverse cuando se confiesan las faltas y se asume responsabilidad. Así que va al pasado también, va a evaluar lo que pasó en la situación, pero asumiendo responsabilidad de las cosas que hizo que puede modificar, ¿verdad? Y en esta teoría de Maurer se trata a la persona como culpable. Y habíamos hablado que en la teoría de Freud, de 10 personas, solamente 3 son sanas, y en la teoría de Maurer, de 10 personas, solamente 6 son sanas, pero específicamente en esta de Maurer, donde asume la responsabilidad, las 4 que no son sanas, ¿verdad? No llegan, ¿verdad? De una forma y salen peor. Así que nosotros como consejeros, si vamos a aplicar esto, no queremos que la persona que salga peor de como vino. Así que por eso, ¿verdad? Debemos estar conscientes de que no toda persona se puede tratar como culpable, porque en ocasiones son víctimas. Así que por eso entramos en lo que es la teoría de Jay Adams, ¿verdad? Es un pastor y es cristiano. Y él dice que no todos son culpables, ¿verdad? Y no todos son víctimas. En ocasiones la persona, pues, ¿verdad? Fue víctima y alguien lo agredió, alguien le hizo algún daño que afectó su salud emocional. Y en ocasiones la persona, ¿verdad?, tuvo culpa y tiene que asumir responsabilidad. Así que entramos en lo que es la orientación noutética, ¿verdad?, donde consideramos principios psicológicos, donde estamos entendiendo la conducta humana, y lo incluimos también con material teológico, donde sabemos que en la palabra del Señor está, ¿verdad?, muchas estrategias y muchas opciones que puede asumir el aconsejado y llegar a una solución en medio de su situación. Entonces, enfocándonos en lo que es la orientación noutética, ¿verdad? Como consejeros cristianos, que esa sería nuestra posición, ¿verdad? De cómo aconsejar, reconociendo, ¿verdad?, las diferentes conductas humanas y lo que puede estar pasando, ¿verdad?, en el ser humano, que vamos a tocar un poquito sobre eso, pero también sin dejar de recordar que la palabra de Dios es una opción y una opción de utilidad, ¿verdad?, para poder ayudar a las personas que necesitan un consejo. Así que la consejería noutética consiste en la confrontación amorosa de las personas proveniente de una profunda preocupación con el propósito de ayudarlo a hacer aquellos cambios que Dios requiere. Llevar a la persona, ¿verdad?, primeramente a esa reconciliación con el Señor para poder ver, ¿verdad?, qué cosas también puede modificar como persona en su conducta, las cosas que sí puede controlar, que son sus acciones, sus emociones, su actitud ante la situación, ¿verdad? Son las cosas que puede controlar y con las que empezaría, ¿verdad?, a trabajar hasta llegar a la solución de la situación. Entonces, hablamos de que la consejería noutética abarca 3 ideas. Esas 3 ideas
yo quiero que ustedes eso se lo aprendan, aunque no sea para el examen, ¿verdad? Pero para la vida, y que ustedes sepan en el modo que corremos lo que es la consejería noutética. Empezamos con la confrontación, luego con la preocupación y con el cambio. Cuando hablamos de la confrontación, ¿verdad? Hablamos la manera que vamos a hablar con la persona y cómo vamos a trabajar con la palabra de Dios. La preocupación, ¿verdad? Nosotros como consejeros, tener esa empatía con el aconsejado, tener ese tiempo de escuchar cuál es su necesidad, de poder ser sensibles a esa necesidad y poder aconsejar y dar posibilidades de opciones de cosas que pueda hacer, ¿verdad? Siendo sensible a esa necesidad que tiene. Poder en el proceso ser testigos del cambio y transformación que recibe el aconsejado, ¿verdad? Que por gracia ¿verdad? Del Señor, Dios le permite esa transformación y podemos ser testigos de ella. Así que la confrontación la hacemos usando las escrituras. La preocupación es siempre pensando en ese beneficio que tiene el aconsejado, y el cambio, ¿verdad? Esa transformación dada por Dios. Muy bien. Quiero, ¿verdad? Como les dije, hoy vamos a tocar específicamente estas 3 áreas porque quiero que quede eso en su mente y recopilen muchas estrategias de cómo entonces emplear esta orientación o consejería noutética. En medio de la confrontación, ¿verdad? Tenemos 3 puntos. Cuando nosotros confrontamos, primero hacemos una amonestación, luego enseñamos y luego exhortamos, ¿verdad? Cuando amonestamos, buscamos corregir o prevenir a la persona. Si hay algo que no está haciendo bien, con amor, ¿verdad? Y empatía, sabiendo que nosotros no somos perfectos y que también cometemos errores y necesitamos esa misericordia de Dios para que Dios, ¿verdad? Derrame perdón con su sangre preciosa, nos limpie. Pues saber, ¿verdad? Que si estoy corrigiendo a esta persona, tener esa empatía de que, ¿verdad? Todos fallamos. Así que lo corregimos. Igualmente, también esa amonestación puede ser para prevenir algo que esa persona, ¿verdad? Si sigue el consejo, no tiene que pasar por un proceso más fuerte, ¿verdad? En el proceso de enseñar, ofrecer una información siempre que sea clara y fácil de recordar. En el proceso de enseñanza, le enseñamos opciones que puede asumir el aconsejado para poder llegar a la solución del problema. Y en la exhortación es importante, ¿verdad?, que incitemos con razones justificadas. Que el aconsejado diga, wow, me está exhortando a hacer esto, pero me está justificando lo que dice la palabra, me está justificando por qué debo hacerlo y los beneficios que tengo si comienzo a accionar de esa manera, ¿verdad? Y bien importante, si nos llamamos consejeros cristianos, nuestra herramienta primordial es la palabra de Dios. Así que todo lo debemos hacer con las escrituras. Entonces, quiero abarcar un poquito más la preocupación porque la semana pasada estuvimos hablando mucho de cómo podemos hacer la confrontación, la importancia de hacer las cosas con amor, ¿verdad? Y que seguir, ¿verdad? Esa importancia de llevar al aconsejado esa reconciliación con el Señor. Pero en medio de todo este proceso de confrontación que trabajamos la semana pasada, también vamos a la preocupación, donde vemos el beneficio del aconsejado. Entonces, cuando tenemos esa preocupación noutética, nosotros como consejeros nos vemos en una relación como padre e hijo donde buscamos mantener una armonía con el aconsejado, donde buscamos demostrar una amorosa preocupación por la formación de ese aconsejado, que esa persona se vaya formando, que se vaya capacitando, que se vaya puliendo en el proceso de, ¿verdad?, que está atravesando para que poco a poco pueda llegar a la solución, para que poco a poco pueda llegar a la luz al final del túnel en medio de sus circunstancias, ¿verdad? Y cuando hay preocupación noutética, surgen frutos amorosos de una preocupación paternal entrañable de parte del discipulador. Es el momento cuando, como compartíamos al final de la clase la semana pasada, que muchos decían, mira, me pasó esta situación y tengo esa carga y una preocupación por esta persona, ¿verdad? Es cuando tienes ese sentir, mira, me llegó esta necesidad a mí, quizás tengo un hijo
que está pasando por esto. Tengo un hermano que está pasando por esto. Tengo una amiga que está pasando por esto, ¿verdad? Y sientes esa carga de querer ayudarlo, de querer estar para esa persona presente, de poder escucharlo, ¿verdad? Y todo eso es importante en el proceso de la orientación como consejero, porque demostramos que realmente nos estamos interesando por la persona y la persona siente esa confianza de poder abrir, ¿verdad? Sus pensamientos, de abrir su necesidad, porque sabe que va a ser escuchado y que la persona que lo está escuchando se interesa por su situación. Dentro de la preocupación, ¿verdad? Por el aconsejado, como consejero, ¿cómo lo demostramos? ¿Cómo demostramos que queremos ese beneficio para ese aconsejado? Primero, teniendo esa relación con ese aconsejado personalmente, ¿sabe? Y cuando hablo de una relación personalmente, estoy hablando de ofrecer tiempos de calidad juntos en compañerismo. Quizás por medio de lo que estamos viviendo de esto del COVID, muchas de las reuniones que hacemos son online, ¿verdad? Virtuales, pero que ese tiempo online, virtual, esa reunión virtual que puedas tener con tu amigo o la persona que estés aconsejando, que sea un tiempo de calidad, que puedan pasar juntos, que en el proceso del aconsejarlo puedas ser transparente como consejero, seas transparente, ¿verdad? Compartiendo experiencias de la vida. En ocasiones lo escuchamos y si hay alguna situación por lo cual el aconsejado te buscó como consejero porque sabe que quizás tú pasaste por la misma situación, ¿verdad? Poderle siempre en medio de lo que le hablamos, darle opciones de cosas que pueda hacer, ¿verdad? Darle experiencia, mira, en mi situación yo viví esto y yo hice esto, ¿verdad? Y que la mayoría del tiempo del consejo que vayamos a dar, en ese porcentaje de tiempo que podemos hablar, que la mayoría de lo que salga de nuestros labios sean opciones donde podemos dirigir a la persona a tomar acción para ir llegando a esa solución del problema. Y pues la mayoría del tiempo, como les hemos hablado ya en todas estas semanas, la mayoría del tiempo en este proceso de consejería, lo que vamos a hacer es escuchar. Una vez escuchamos, vamos a poder tener, ¿verdad? Esa dirección clara, vamos a escribir toda la información necesaria para poder llevarlo a darle opciones de cosas que pueda hacer para ir en pos de la solución del problema. Otra de las cosas que hacemos en medio de este proceso de consejería es enseñar, ofreciendo doctrinas en ética, ¿verdad? Ofreciendo una doctrina ética y articulado en obediencia. O sea, que nosotros demostremos, mira, estas son las cosas que Dios requiere en la palabra de Dios, ¿verdad? En su palabra. Y yo, ¿verdad? Le puedes decir, he obedecido en esto y he visto la mano de Dios haciendo esto. Así que es importante la obediencia y no solamente porque es bueno, sino porque es un mandato, ¿verdad? Y poderles explicar poco a poco y siendo sensibles a la necesidad del aconsejado, que lo que le estemos enseñando es porque va acorde a lo que él está necesitando, a lo que él está pasando, guiando, ¿verdad? A desarrollar la misión en oración y acción. Siempre que estemos trabajando este proceso de aconsejar, no olvidemos que tenemos que estar en oración e intercesión e invitar a la persona, ¿verdad?, a poder orar por él o pedirle que ore, ¿verdad?, en voz alta, ¿verdad?, o que ore, ¿verdad?, en silencio, pero tener ese tiempo también de oración donde podamos poner en práctica la importancia de tener esa comunicación con Dios, que es el que puede dirigirnos y guiarnos en el proceso, ¿verdad?, de caminar en pos de la solución. Otra de las cosas que hacemos en el proceso de aconsejar, cuando estamos realmente preocupados buscando el beneficio del aconsejado, es que buscamos corregirlo con amor y paciencia, poniéndonos en el zapato del aconsejado, ¿verdad? Resaltando las alternativas correctas que puede seguir y no el por qué hace mal lo que hace. Y esto es bien importante, familia. Cuando nosotros vayamos a aconsejar, que tu consejo no sea, tú estás mal
por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y estás mal por esto, y vas a seguir mal por esto, porque tú no corriges esto y estás mal por esto, porque la persona no quiere seguir sabiendo porque ya sabe que está mal. No quiere saber, no quiere seguir viendo razones por las que está mal, porque lo que hace es creando una montaña donde él ve quizás imposible dar el paso para comenzar a ver la solución. Más bien, en el proceso de aconsejarle, decirle, ¿sabes qué? Si hacemos esto, y hacemos esto, y hacemos esto, vamos a salir de este problema, vamos a caminar en pos de la si tenemos estos tiempos de oración, si buscamos, ¿verdad? Buscar información del tema. ¿Por qué no está permitido hacer esto? ¿Por qué está permitido hacer esto? ¿Por qué esto me puede ayudar? ¿Verdad? Y trabajar en el medio de la consejería en las opciones de las cosas que se pueden hacer para llegar a la solución del problema. Entonces, en el proceso de la consejería, es importante que también como consejero, en el momento que estamos demostrando preocupación, debemos consolar. Hay momentos que el aconsejado llora, hay momentos que el aconsejado, ¿verdad? Se molesta, hay momentos que el aconsejado hace silencios, ¿verdad? En ese proceso nosotros demos aliento al desaliento y a la tribulación que pueda estar sintiendo el aconsejado. Si pueden poner su micrófono en silencio, creo que hay una persona, ¿verdad? Cualquier cosita pendiente a los mensajes del chat, si... Ok, María Consuelo, ya mismo voy a dar ese ejemplo que estás pidiendo. Muy bien. ¿Verdad? Presentando, ¿verdad? También sacando lecciones de la caída. En el proceso de consuelo, ¿verdad? Ok, estás pasando por esta situación difícil, vamos a ver qué aprendemos de esta situación, de esta caída, qué lecciones podemos sacar, qué cosa salí, ¿verdad? Hice mal, pero que no voy a volver a repetir porque sé que la consecuencia es negativa. ¿Verdad? Y en el proceso de consolar también prestamos nuestro hombro en apoyo, ¿verdad? En el sufrimiento, si hay que simplemente dar un abrazo y llorar con la persona, ¿verdad? Es bueno que sienta ese consuelo para que siga entablando, ¿verdad? Esa relación donde pueda haber confianza para seguir hablando. Igualmente en el proceso de la orientación, cuando estamos presentando la preocupación, hay que felicitar al aconsejado. Si estamos viendo cosas que está haciendo bien, es momento de reconocer lo bueno con aplauso y alegría. Que en medio de su problema y su situación puede decir, wow, pero esto sí está saliendo bien, ¿verdad? Esto sí me da esperanza de poder ver, ¿verdad? Solución en mi situación. Y también desafiando a que siga hacia adelante. Mira, estas son tus fortalezas, vamos a ponerlas en acción, vamos a ver, ¿verdad? Diferentes cosas que nos están motivando y alentando para seguir hacia adelante en el proceso. Y otra cosa, donde demostramos la preocupación no auténtica, es delegando, corriendo el riesgo, ¿verdad?, de los errores de principiante, que como el aconsejado tú lo estás exhortando, le estás delegando que haga diferentes cosas, y como principiante quizás no conozca hacer cosas. Por ejemplo, si lo llevas le dices, mira, te voy a dar este librito, este material, este recurso, para que lo leas, y es un libro devocional. Haga esto de devoción y me vas a escribir qué cosas estás aprendiendo de este momento devocional. Y quizás, ¿verdad? La persona llegó, hizo su devocional, y cuando te da el feedback de todo lo que aprendió, de todo lo que vivió, viste que hizo cosas que quizás no estuvieron bien, errores de principiante, ¿verdad? Con amor los vamos corrigiendo, los vamos guiando hasta que siga creciendo, siga aprendiendo y vaya adquiriendo, ¿verdad? Esa vida transformada. También importante que cuando vayamos a delegar algo al aconsejado, que antes de delegarlo le hayamos dado una capacitación previa, ¿verdad? Un entrenamiento antes, un ejemplo que le hayamos demostrado
para que él tenga una guía cómo hacerlo. Y presentando instrucciones claras y específicas, ¿verdad? Que él, ok, esto es lo que me dijo el consejero, que haga así, 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 pues yo lo voy a continuar, ¿verdad? Como me dijo, con esas instrucciones claras y específicas. Y, ¿verdad? Otra manera que presentamos la preocupación al aconsejado es sirviendo, ¿verdad? Se expresa, en el momento que estamos sirviendo, expresamos acciones concretas y medibles, pero sobre todo, ¿verdad? En un espíritu de sacrificio amoroso y humildad que debe primar en la relación de, ¿verdad? Como un discipulador con un discípulo. Prácticamente este trabajo de consejería cristiana es prácticamente lo que hace un discipulador a un discípulo, donde lo va guiando en su crecimiento espiritual, le va enseñando las diferentes cosas que se requieren, ¿verdad? Según la palabra, qué comportamiento debemos ir modificando, qué cosas debemos ir mejorando en medio, ¿verdad?, del problema o la situación que está aconteciendo. Y pues el servir, ¿verdad? Y hacer las cosas con ese corazón dispuesto a salir de la zona de confort, de la zona cómoda, ¿verdad? Para ir, enrollarse las mangas y trabajar y ayudarle en el proceso, es permanente, ¿verdad? Del discipulado, es algo que anima a esa persona que pueda recibir, ¿verdad?, ese servicio. Entonces, para poder entender el aconsejado, para poder entender mejor, ¿verdad? Esta persona que estamos aconsejando, hay cosas que pasan en el cuerpo humano y aquí es donde empezamos ya sabemos toda el área teológica, sabemos la importancia de aprender la palabra de Dios, sabemos la importancia de aplicar la palabra de Dios, de que para poder tener un consejo bíblico debemos conocer la palabra de Dios. Pero también en este proceso de orientación neutética sabemos que también hay unos elementos psicológicos donde estudiamos, ¿verdad?, la conducta del ser humano y hay cosas que pasan en el cuerpo humano que son cosas que pasan a diario en todo, cristianos o no cristianos, ¿verdad? Que son importantes que como nosotros si queremos ayudar y queremos aconsejar, conozcamos. Así que, ¿qué es lo que va mal con los enfermos mentales, ¿verdad? Quise titular esta parte porque me quiero especificar un poco en lo que es el cuerpo, la conducta de la mente, y me voy a enfocar en dos áreas rapidito porque sé que el tiempo apremia, pero quiero compartir con ustedes una investigación que trabajaron Paul Ekman y Seymour Epstein. Ellos son, Ekman es el jefe de laboratorio de interacción humana en la Universidad de California y Epstein es el psicólogo clínico de la Universidad de Massachusetts. Ellos dos se unieron y trabajaron en una investigación científica para ver la mente emocional, ¿verdad? Y poder explicar con gran parte de lo que, ¿verdad?, pasa en la vida emocional del ser humano dentro de su mente. Entonces, ¿qué cositas estuvieron evaluando? La mente emocional versus la mente racional, ¿verdad? Y se pone en acción. ¿Vieron qué cosas pasa cuando la mente emocional se pone en acción? ¿Y qué cosas pasa cuando la mente racional se pone en acción? Entonces vieron que la mente emocional es mucho más rápida que la mente racional y se pone en acción sin detenerse ni un instante a pensar en lo que está haciendo. Esta rapidez, ¿verdad?, gira en torno a la decisión más básica. Por ejemplo, ¿verdad? Si tú te encuentras frente a un animal peligroso o a un animal que le tienes miedo, ¿verdad? Si eres de estas personas que quizás hasta una araña le da miedo y estás frente a esa araña, ¿verdad? Que esa atención que tú tienes primordialmente cuando ves ese animal que está tentando, ¿verdad?, con tu seguridad, ¿verdad? Son las primeras reacciones que trabaja la mente emocional. Debes tomar una decisión en milésimas de segundo. Si lo viste, quizás en ese momento saltaste o corriste para otro lado, ¿verdad? Pero fue una reacción emocional que ni siquiera pensaste ok, racionalmente. Estoy viendo frente a mí un animal muy peligroso
o a un animal que le tengo miedo, ¿qué debo hacer? ¿Debo quedarme aquí o debo buscar ayuda? No, en el momento tú reaccionas, quizás brincando, gritando, corriendo, tapándote, ¿verdad? Esas son las reacciones emocionales que surgen y que son necesarias porque son las que reaccionan en tiempos de milésima para poderte defender. Así que la mente emocional acarrea una sensación de certeza especialmente fuerte y nos sorprende, ¿verdad? Pensando a veces, en el momento que tú reaccionas así tan fuerte, dices, ¿por qué hice eso? Ay, ¿por qué reaccioné así? Ay, ¿por qué grité o por qué hice lo otro, verdad? En el momento que eso está pasando, después de esa emoción fuerte, es una señal de que la mente racional está despertando. Y aunque no con la rapidez de la mente emocional, ¿verdad? Sí reacciona en el también un poquito más lenta, donde empieza la conciencia a trabajar, ¿verdad? Y decirle, ay, ¿por qué hice esto de esta manera? ¿Por qué hice esta otra cosa de esta manera? Y comienzas a cuestionarte, ¿verdad? Y donde la mente racional comienza a despertar. Entonces, vamos a ver un poquito la mente emocional versus la racional. La evaluación de la necesidad de actuar debe ser, ¿verdad?, automática, tan rápida que no entre a la conciencia. Cuando tú haces las cosas por emoción, tú no piensas, tú accionas. Por eso muchas veces cuando vamos a tomar decisiones dicen, ok, si estás molesta, respira, cuenta de manera regresiva y después toma la decisión porque bajo emociones no se piensa y no se mide consecuencia, ¿verdad? Pero en ocasiones esa mente emocional es necesaria que exista porque es la que toma los reflejos rápidos para un momento que hay que decidir en milésimas de segundo. Así que la mente emocional es importante también que exista y que la tengamos. Este rápido modo de percepción sacrifica, ¿verdad?, la exactitud en favor de la velocidad. Hay momentos que hay que reaccionar de manera rápida. Así que, y pues, ¿verdad?, asimila las cosas de inmediato como un todo, reaccionando sin tomarse tiempo necesario para análisis reflexivo. Así que la mente emocional es la que nos ayuda en los reflejos. A veces cuando se va a caer un vaso y de momento coges la mano y buscas rápido el vaso y no se cae, lo tuviste en tus manos y no cayó al piso, pues esas son reacciones de la mente emocional. Esas son esas emociones que salen, ¿verdad?, en milésimas de segundo. Entonces, en medio de la investigación que hicieron estos dos profesores de universidad, vieron que la mente emocional, ellos hicieron un radar para percibir, ¿verdad?, diferentes reacciones que tiene el cuerpo humano en medio de de esas reacciones emocionales. Entonces, se dieron cuenta que realmente la mente emocional es el radar para percibir el peligro en el ser humano. Y si nosotros, ¿verdad?, esperáramos que la mente racional hiciera alguno de estos juicios que se necesitan hacer de inmediato, tal vez no solo estaríamos equivocados, sino que podríamos estar muertos, porque hay cosas que hay que reaccionar rápido. Así que Ekman propone que esta rapidez en la que las emociones pueden sorprendernos es esencial para que las mismas sean sumamente adaptables. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que las emociones nos impulsan a responder a acontecimientos urgentes sin perder tiempo evaluando, ¿verdad?, si debemos reaccionar o cómo debemos responder. Y esto es, ¿verdad? Hay situaciones que la mente emocional necesita ser empleada. Pero ¿por qué tenemos que conocer esto? Porque sabemos que con las emociones son importantes para poder reaccionar ante las situaciones, para algo que tiene que ser de milésimas de segundos, reaccionar para salvar tu vida, es importante que estén. Pero también podemos entrar en conciencia de la importancia también de emplear la mente racional, donde nos ayuda a ver y medir si hago esto bien o si hago esto, cuáles son las consecuencias si hago plan A, cuáles son las consecuencias si hago el plan B, ¿verdad? Así que ambas son importantes, ambas, ¿verdad? Las vive el ser humano. Ekman, ¿verdad? Trabajó también un rastreo de microemociones que quedan reveladas en el rostro en menos de medio segundo. Se dieron cuenta que de todo el cuerpo, el lugar
que más se expresa y que más músculos se mueven y más emociones se llevan a cabo en medio de la reacción de una emoción es el rostro, es la cara. Así que nosotros como consejeros, ¿verdad? Cuando estamos aconsejando al aconsejado, debemos mirar su rostro, porque su rostro mide, tú puedes poder recibir todas las emociones. Y quizás tú mismo dices, es verdad, ¿sabes? Yo veo algo que no me gusta y pongo esa cara que no me gusta y yo, ay Dios mío, ¿por qué puse esa cara? ¿Verdad? Pero es que las emociones, que son microemociones que salen rápido en nuestros rostros. Y a veces es difícil como que, ay, ¿cómo controlo la cara? ¿Qué cara habré puesto cuando me enteré de eso? ¿Verdad? Por eso, como consejero, es importante que midamos, ¿verdad? Esas reacciones de la cara, porque podemos capturar la información, porque hay muchas que no se controlan, son emociones rápidas, espontáneas. Y después, obviamente, cuando ya entra la razón, empiezas a retractarte tu cara y a modelar tu cara y a controlar, ¿verdad? Las emociones, que es importante, pero a ver, siempre de primera instancia, y tu rostro siempre va a reflejar esa primera impresión. Y pues todo esto pasa en milésimas de segundo. Por eso es que a veces pues podemos controlar después nuestra cara, nuestro rostro, ¿verdad? De esas reacciones. Los cambios psicológicos típicos de una emoción, ¿verdad? Determina cómo el cambiante flujo sanguíneo y el creciente ritmo cardíaco también tardan solo fracciones de segundo en comenzar. Mira, en ese momento que quizás te asustaste, o en ese momento que tienes frente a ti algo que tú le tienes miedo, o tienes frente a ti quizás un hijo que no veías hace 5 años y lo estás viendo y te da esa alegría, ¿verdad? Toda esa emoción que puede sentir tu cuerpo, comienza todo tu cuerpo, un cambiante flujo sanguíneo que te da lo que dicen por ahí, siento calentón, ¿verdad? Ese calentón o esos calofríos que te dan, ¿verdad? Todo eso es parte de una reacción emocional, ¿verdad? Que está teniendo todo el cuerpo. Por eso es que habíamos hablado que el 95% de las enfermedades muchas veces provienen de las emociones. Y por eso nosotros debemos trabajar siempre con las emociones, buscar medidas, buscar comportamientos que nos ayuden a controlar, ¿verdad? Las emociones y en lo que es necesario que la mente racional salga a flote, emplear nuestra mente racional. Y ¿verdad? Esta rapidez es especialmente verdadera en la emoción intensa, como el temor o una súbita amenaza, ¿verdad? Cuando te sientes amenazado porque, qué sé yo, te van a chocar un carro o porque algo va a caer encima de ti, pues, ¿verdad? Ahí es donde estás sintiendo más ese flujo sanguíneo creciente, ese ritmo cardíaco, que a veces dices, ay, me duele el pecho después de ese sustito que tuviste, ¿verdad? Todos son situaciones que pasan en el cuerpo de la persona. Ekman afirma que el calor de la emoción es breve y dura solo unos segundos. El hecho de que una emoción capturada, ellos capturaban en el cerebro, ¿verdad? Del cuerpo durante mucho tiempo, al margen de las cambiantes circunstancias, nuestra poca adaptabilidad. Mira, ellos cuando estaban haciendo todo esta investigación y vieron cómo el cerebro era rápido, esa emoción, vean que no era rápido, ¿sabe? Era par de segundos y ya la emoción se terminaba. Se dieron cuenta que las cosas por emociones no eran permanentes, sino que era algo que terminaba, algo que era en el momento y de momento cambiaba, que es, ¿cómo les digo? No suele ser permanente, por eso cuando se toman decisiones bajo emociones, las emociones desvanecen, no prevalecen. Por eso el pensar y tomar decisiones con la razón, ¿verdad? Vas más firme y más permanente. Así que las emociones lo podemos ver. En el momento que nos asustamos y se fue la emoción. De momento como que estamos ya bien en nuestro canal, en nuestro lugar de estabilidad. Así que por eso es tan importante reconocer que las emociones existen.
Las emociones se van a demostrar, ¿verdad? Por diferentes reacciones que tengamos, ¿verdad? Pero ¿cómo saber y tener conciencia de que las emociones no pueden determinar una decisión que se debe pensar en nuestra vida? Que las emociones no pueden tomar el control, ¿verdad? En medio de un proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, en el proceso de ansiedad, en el proceso de depresión, ¿verdad? Estamos involucrando mucho nuestras emociones. Estamos dejando que esa área emocional eh, coja fuerza, ¿verdad? Y emplee poder en medio de mi circunstancia y situación para poder tomar decisiones y acciones que me ayuden a salir del problema. Cuando yo entro en un estado de depresión o de ansiedad, estoy dejando que las emociones tengan el control, ¿verdad? Y cuando las emociones tienen el control y no se control, no las trabajamos para controlarlas, comienza el cuerpo físico también a recibir impacto. Y ahí es donde vemos quizás que hay personas que le suben la presión, hay personas que le da diabetes, le sube el azúcar, ¿verdad? Y empiezan a crear estas enfermedades que son reales, que se siente, que son diagnosticadas, que se sacan los análisis del médico, ¿verdad? Los análisis de sangre y sale el diagnóstico porque es algo real, no te lo estás inventando. Pero muchas veces, ¿verdad? Es causado por no tener esa mente, cuerpo y alma, ¿verdad? Balanceado y no poder controlar el querer sentir estas emociones y que siento miedo, pues siento miedo y así me quedo con ese sentir de miedo. O siento frustración, me quedo con este sentir de frustración, ¿verdad? Y no salgo de ahí. Entonces nosotros como consejeros buscar qué cosas puedo hacer para salir de esa rutina, para salir de esa zona donde quizás me estoy entrando en una depresión y no quiero salir del cuarto, no quiero hacer nada, ¿verdad? ¿Qué cosas podemos hacer para que la persona comience a emplear diferentes actividades que lo saque de la zona de la rutina de este mal, pero que la consecuencia de esas cosas que está haciendo sea un bien? Por ejemplo, caminar. Caminar en un parque, ¿verdad? Te saca de esa zona, ¿verdad? Y puedes eh, hacer algo para mí, pues está haciendo una actividad física. Ah, pero ¿cómo lo voy a sacar a caminar al parque si no quiere salir de su casa? ¿Verdad? Nosotros, ¿verdad? Traigo ese ejemplo de caminar, pero también puede ser sentarnos con ellos a jugar un juego de mesa. También es sentarnos a ver fotos, sentarnos, ¿verdad? A hacer diferentes cosas según la necesidad que está teniendo la persona. Por eso es que es tan importante y algo que recalco siempre, seamos sensibles a la necesidad que está presentando la persona. Hasta ir y decirle, ¿sabes qué? Hoy voy a limpiar tu cuarto y voy a limpiarlo contigo, o voy a limpiar tu casa, voy a limpiar tu cocina y te voy a cocinar algo, ¿verdad? Esos gestos que hagamos de servicio eh, promueven que la persona salga de esa zona, salga de ese lugar donde está creando un espacio donde las emociones están apoderándose, ¿verdad? Y es importante que tengamos ese balance entre las emociones que son necesarias tenerlas y sentirlas, pero también esa área de la razón. Si las emociones causadas por un único acontecimiento continuaran dominándonos, invariablemente después de que ya ha pasado el momento donde las emociones pueden salir, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Si pasan por, y al margen de todo lo que ha ocurrido a nuestro alrededor, entonces nuestros sentimientos serían pobres guías para la acción. Así que si nosotros dejamos que las emociones nos dominen, ¿verdad? Vamos a perder firmeza, vamos a perder la guianza para tomar acciones con sabiduría. Así que es bien importante que, ok, las emociones salieron, lloramos cuando nos enteramos de una noticia difícil, una pérdida de un familiar, alguna persona que amamos está enferma. Mira, ¿Puedo lloramos. hacer una pregunta? Sí. Perdón que interrumpa. Ajá. Una pregunta al respecto. El, ¿cómo nos damos cuenta que eh, hay una enfermedad mayor, hay algo que no es solamente emocional, sino que hay un algo más psicológico, mental, algo
que es más que una emoción. ¿Cómo detectar eso en medio de una actitud emocional, digamos, de una persona? Ok, primero tenemos que evaluar la cantidad de tiempo que la persona lleva en la situación. Tenemos, Es, por eso le preguntaba por el tiempo, porque, por ejemplo, una persona puede tener una realidad emocional difícil, puede estar, no sé, en alguna situación X, no importa cuál, pero eh, uno puede conversar con ella 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, y ya medio año conversando con ella y es el mismo entorno o la misma problemática, entonces ahí evidentemente hay otra cosa. No sé, yo estoy tratando de dar una idea, ¿no? bueno, ahí depende de la cantidad de tiempo que la persona haya permitido, ¿verdad? Que esa área emocional tome control. Y cuando hablo de que la área emocional tome control, me refiero a que eh, este tipo de persona, y quizá es válida si estoy describiendo más o menos lo que está trayendo de cómo podemos identificar, pero cuando una persona se maneja, deja llevar mucho por las emociones, ya llega un punto que, por ejemplo, si me levanté hoy con ganas de salir a caminar, pues voy a caminar. Pero yo me determiné un plan. Todos los días voy a caminar. Pero cuando me dejo llevar por la emoción, al otro día no tengo ganas de caminar. Ah, pues no. Pero yo tenía un plan. Y yo tenía esto, es un plan que yo sé que suma a mi vida. Yo sé que tiene beneficios para mí. Yo sé que es algo que quizás el consejero me recomendó. Pero emocionalmente no me siento con ganas de ir, ¿verdad? Y no voy, y voy al otro día y no tengo ganas. Y al otro día sí me levanto y sí voy. Entonces, ¿qué pasa? No creamos una conducta periódica que nos lleve, ¿verdad?, a la solución. Entonces, cuando creamos este momento, ¿verdad?, de reaccionar por emociones, si tengo ganas, si no tengo ganas, obviamente no vamos con una buena guianza y esto nos va a llevar a capsularnos en una problemática que siempre va a generar un problema de salud. Entonces, el problema de salud lo determinamos cuando ya la persona se siente mal de salud y va al doctor y se hace unos análisis y determina unos diagnósticos. Cuando son situaciones como problemas psiquiátricos, ¿verdad? O problemas psicológicos, eh, entonces nosotros, como somos consejeros, ¿verdad? Cristianos, nosotros llevamos la palabra, llevamos el mensaje, escuchamos a la persona, llevamos lo que Dios pide, ¿verdad? Que haga en medio del proceso, pero si la persona sigue en una conducta donde estamos viendo que quizás hay pensamientos suicidas, ¿verdad? Que son ya, hay intentos de suicidio, la persona no quiere vivir, no encuentra sentido de su vida, la persona no quiere salir, no quiere escuchar a nadie, eh, eh, se siente ya en una zona de confort donde está, pues entonces ahí son medidas que uno ve, ok, aquí necesitamos una ayuda un poquito profesional, ¿verdad? Porque eh, quizás está teniendo ya una consecuencia mayor que en ocasiones la ciencia determina que debe ser medicada, ¿verdad? Y ahí pues es donde trabajaríamos mano a mano. No dejamos de compartir la palabra, no dejamos de escucharlo, no dejamos de estar ahí para ellos, porque nuestra tarea es, ¿verdad?, tener este corazón de servicio para ayudar y consolar y aportar y enseñar en su proceso, ¿verdad? Y ya es decisión de la persona. Mira, algo bien importante que tenemos que recordar, que ya lo hemos dicho en la clase, en las diferentes clases. Cuando vamos a aconsejar a alguien, esa persona tiene que tener la disposición. Si la persona no tiene la disposición de que tú le aconsejes, de que tú le hables, no podemos establecer un plan de consejería con la persona porque la persona no está disponible, no quiere. Entonces, el querer, ¿verdad? Si nos vamos a lo cristiano, querer compartir Biblia, compartir versículos y la persona no quiere escuchar, ¿sabes? No estamos siendo efectivos, no estamos creando un terreno, no estamos trabajando en un terreno fértil donde puedes recibir la semilla y germinar. Así que es bien importante que tomemos en consideración la disposición de la persona.
Y si la persona se encuentra en un lugar donde no hay disposición, lleva tiempo ahí, pues son otras razones, señales que vemos donde necesita, ¿verdad? O otro tipo de ayuda más profunda porque estamos viendo que ya se está hundiendo, ¿verdad? En esa necesidad más difícil. Pero no, Profesora, ajá. perdón, quisiera compartir un casito rápido precisamente en este punto que usted comparte. Tenemos a una adulta mayor en nuestra congregación y somos pastores por más de 40 años. Entonces vimos crecer sus hijos y de todos sus hijas y ella siempre quiso ser como muy controladora de las hijas, no me dejen solas, a qué hora se van, me llaman cuando vienen. Y las hijas a través de muchos años sentían que la mamá era muy intensa, muy absorbente, pero de un tiempo para acá ella comenzó a presentar unas crisis emocionales muy fuertes, lloraba cuando la dejaban sola, no quería comer, ya estaba descuidando inclusive sus hábitos de higiene y cuando usted decía que esos sentimientos doman, ¿verdad? Controlan ya nuestra vida por mucho tiempo. Una de las recomendaciones que dimos fue que la llevaran a un doctor porque ya es una adulta mayor y nunca le había gustado estar en controles de salud. Y descubrió el doctor luego de los exámenes que fue que la serotonina no le estaba produciendo y no le estaba llegando al cerebro y entonces estaba sufriendo un trastorno emocional tan severo y era por causa de la carencia de la serotonina e incluso les dijo el doctor a la familia, si su comportamiento ustedes lo detectan desde hace muchos años, por lo que yo hablo con ella y por lo que me dicen los resultados, pareciera que la carencia o la poca producción de serotonina en su cerebro es la que la ha llevado a estos estados. Entonces, como usted dice, oramos, le pedimos al Señor guianza y echar de los recursos, todos los que sean necesarios para tratar de llegar a la causa del problema. Como ella mostraba una conducta emocional, muy alterada, muy inestable, y tenía que ver también con su cuerpo. Es decir, había una razón física, que era la serotonina en niveles que no le llegaban al cerebro, que estaban llevándola a un estado emocional tan crítico. Cómo hay que echar mano también de la ciencia, ¿verdad? Ir coordinando, uniendo los esfuerzos, la iglesia, el doctor, el psicólogo. Ahora hay muy buenos programas de cuidado para el adulto mayor, para la tercera edad. Y aprendemos muchísimo cuando enlazamos todos los recursos. Claro que sí. Gracias por su aporte, Marjorie. Y también es importante que reconozcamos que en ocasiones hay conductas que podemos ver que la persona puede ser afectada en su manera de razonar y de poder tomar decisiones. Que tú identifiques en la persona, oye, como que no es, algo le está pasando porque no es la persona que yo conozco. Está pasándole algo emocionalmente que no puedo reconocer a la persona que yo conozco en ella, ¿verdad? Y muchas veces podemos ver que hay segundas reacciones de medicamentos que provocan estas situaciones, que a veces nos decimos, no, es que no se controlan las emociones, no, mira, a veces quizás están provocando toda esa reacción emocional por la segunda reacción de algún medicamento. ¿Verdad? Hay muchas cosas que se tienen que evaluar, que están pasando en la conducta de la persona para poder determinar qué es lo que está pasando, si es alguna reacción de un medicamento, si es alguna dolencia, ¿verdad? Que está creando estas emociones, si realmente son emociones que se pueden controlar, ¿verdad? Y para eso pues se evalúa todo lo que está aconteciendo en la persona para poder determinar, mira, quizá necesita ayuda psicológica, quizás necesita un psiquiatra, quizás solamente necesita un doctor que valide quizás una pastillita para la presión o algo y anivela un poco, ¿verdad? Las emociones. Pero bien, mucho cuidado con los medicamentos, ¿verdad? Porque los medicamentos te arreglan una cosa y te puede dañar otra. Así que si podemos trabajar lo más natural posible, ¿verdad? Es mucho mejor. Pero en ocasiones hay que acudir, ¿verdad? Eh, a esa necesidad
de medicamentos, ¿verdad? Para poder... Entonces, es bien importante que sepamos también que cuando hablamos con un psicólogo, ¿verdad? El psicólogo te ayuda a tomar decisiones, te guía a tomar decisiones, y el psiquiatra es el que puede medicar. Un psicólogo no medica, ¿verdad? Así que hay diferentes ramas de diferentes situaciones que puede estar pasando a la persona y a dónde acudir para recibir esa atención. Y bien importante es reconocer que si una persona está necesitando ayuda es porque sus acciones están afectando a su familia o sus acciones están afectando su rendimiento en el ámbito laboral ¿verdad? También en su área espiritual, ¿verdad? En todas las facetas de su vida, ver cómo está su progreso. Si está afectando su progreso, pues ahí entonces tenemos que poner banderita y validar qué atención debemos darle a esa persona. Así que por eso es tan importante ser sensibles en la necesidad y por eso hoy estoy recalcando esa área de la orientación no estética de preocuparnos. Porque cuando nosotros nos preocupamos por el aconsejado, velamos su beneficio y somos sensibles a lo que está pasando en su vida y podemos ver, mira, está afectando quizás a su hijo, está afectando su trabajo, está afectando su área académica. Así que es momento de llevarlo a un plan donde pueda ejecutar diferentes acciones que lo puedan volver a reestructurar y poder rendir bien con su familia, rendir bien en su trabajo, rendir bien espiritualmente, ¿verdad? Y en todas las facetas de su vida. Así que, ¿verdad? La mente racional es algo que nosotros, donde podemos ayudar y cultivar en el aconsejado, llevando material, ¿verdad? De la palabra, guianza, buenas decisiones, opciones de decisiones buenas que puede tomar para que esa mente racional se vaya nutriendo. Y en el momento que tiene que tomar decisiones, recuerde, fíjate, sé que si me quedo aquí encerrado y no salgo por 3 días, no va a ser bueno, pero fíjate, me dijeron que podía caminar, que podía ver este programa de la televisión o me dejaron este recurso para leer, me dijeron que podía escuchar alguna predicación, me dijeron que podía llamar por teléfono, ¿verdad? Y son diferentes opciones que puede tomar en cuenta antes de querer encerrarse por 3 días sin hablar con nadie. Así que por eso recalcaba ahorita que cuando nosotros aconsejamos no estemos la mayoría del tiempo, tú estás mal por esto, tú estás mal por esto, tú estás mal por lo otro, sino, ¿qué tal si hacemos esto para salir de esta situación? ¿Qué tal si hacemos esto para ver algo nuevo que podamos experimentar para ver si podemos salir de la situación que nos encontramos emocionalmente, ¿verdad? Afectados. Y bien importante que reconozcamos, recuerden lo que les dije en la clase pasada, de cómo la gente toca fondo. Hay personas que se afectan más por su área de la familia, hay otros porque perdieron un trabajo, hay otros porque perdieron, ¿verdad? Viven en complejos, porque le pusieron, desde pequeño le pusieron sellos, ¿verdad? Y está viviendo con todas esas etiquetas que pusieron en toda su crianza. Y pues tratar de sacar todo eso es un proceso. La respuesta, ok, vamos a seguir aquí en lo otro que quería decirle. Las emociones, ¿verdad? Que siguen los pensamientos, ¿verdad? Que se enfocan más en el área racional, donde piensan las cosas, evalúan las consecuencias, ¿verdad? Es importante también que nosotros las desarrollemos como personas, ¿verdad? Como consejeros al aconsejado. Y asimismo hay vías rápidas y lentas, ¿verdad? Hacia la emoción, que también existen emociones que son buscadas. Sentimientos manipulados intencionalmente. Por ejemplo, actores de películas, ¿verdad? Déjame ver si lo tengo aquí, ok. Están en la película, crean una escena en esa película y tú te das cuenta que ellos están llorando en la película o en la novela y tú lloras con ellos y todo, pero todo eso es una historia. Ellos están manipulando sus emociones para hacer el papel que están trabajando en la película, ¿verdad? A lo que voy con esto es que los sentimientos pueden ser manipulados intencionalmente.
Y muchas veces hay que ver tratar de evaluar las intenciones del corazón de la persona, si esa persona está haciendo este comportamiento para manipular. Por ejemplo, un hijo quiere ir a una fiesta que le invitaron. Entonces, ¿cómo hace diferentes cosas, ¿verdad? Para emocionalmente manipular a papá y a mamá para que lo dejen ir, ¿verdad? ¿Qué cosas está intencionalmente buscando para que papá y mamá tomen la decisión que él quiere de poder ir a la fiesta, ¿verdad? Ahí tenemos que ser sabios, levantar bandera y ver, ¿verdad? Y buscar cuáles son las intenciones de la persona cuando pide una solicitud. ¿Cuáles son las intenciones de mi hijo cuando hace todo esto? Que lo que quieres hacer es ir a la fiesta y qué cosas está haciendo bien, qué actitud está tomando, ¿verdad? Que son negativas y cómo llevarlo mira, vamos a tomar esta conducta que es positiva, no tienes que llevar esta conducta negativa donde están manipulando a papá o a mamá para ir a la fiesta, ¿sabes? Profesora, Sí, disculpe que la interrumpa. Creo que se está grabando la clase. déjame validar. No, sí, sí se está dando, si se escucha bien. No, que no se está grabando. Eso, yo creo que sí hay una bolita. Aquí me parece como si estuviera grabando. Ahora sí se está Ahora grabando. sí, pero Sí, lo aparece el botón. lo anterior ya no se grabó. Creo que son como unos cuantos, sí serían como unos minutos, se me hace que no aparecía grabando. Y Pero en está la área de Poliarles. Ajá, y en el área de participantes no se miraba que estaba grabando tampoco, no se miraba ese circulito, pues. Eso ahí, pues, disculpen, porque yo la otra vez cuando lo recibí, cuando me dieron el host, yo creo que ya estaba grabando. O no sé si Sí, profe, ahí está grabando y no pausar en un tema interesante. Ya se encargarán de lo correspondiente. cualquier cosita pueden ir al live. Ese se queda grabado, al live de Facebook. Ah, gracias. Pero me imagino que también del live de Facebook se puede hacer video y lo ponemos en la base. Así que, está bien, no se preocupen, que eso, la área técnica lo pueden arreglar, no se preocupen. Pero gracias por informar y estar pendiente, creo que fue Evelyn. Gracias. Muy bien. Otra cosita de la mente racional, ¿verdad? Que puede controlar regularmente el curso de las reacciones. Como estaban escribiendo en los comentarios que estuve leyendo, es importante también de tratar de manejar, ¿verdad? Esas emociones que con el área racional, si hacemos que sea la que tenga el control, podemos, ¿verdad? Controlar esas emociones que en microsegundos toman reacción, ¿verdad? Y permitimos, cuando el área racional tiene la conciencia y tiene el control, de que si hay alguna emoción que estamos controlando para manipular, ¿verdad? Para hacer algo que la persona haga lo que uno quiere, pues ver cuáles son las intenciones de mi corazón. ¿Realmente es un beneficio mío egoísta o realmente es algo que merece alguna respuesta, ¿verdad? Que estoy buscando? Eso son cosas que podemos ver en medio de la consejería. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué cosas están motivándote a tener esta conducta? Y si las cosas que te están motivando a tener la conducta que estás teniendo no son cosas buenas, que el mismo aconsejado puede decir, wow, o sea, me estoy dando cuenta que todo lo que yo me está motivando, todas mis razones para yo asumir mi conducta de enojo o mi conducta de depresión o mi conducta de ansiedad, no son cosas que merecen que yo tenga esta actitud, no son razones que deben estar tomando control en mi vida. Y ahí es momento cuando la persona toca fondo y se da cuenta que necesita un cambio. Y en el momento que me demuestra la disposición, siempre, siempre, ¿verdad? Se puede ayudar a la persona a llegar a la solución.
La mente emocional, sin embargo, considera sus convicciones como absolutantes, ciertas, y así deja de lado cualquier evidencia en contra. Por eso, ¿verdad? Resulta tan difícil razonar con alguien que está emocionalmente perturbado, porque no importa la sensatez del argumento que tú le estés dando a esa persona, si emocionalmente está controlado, él va a decir, no, tú no me entiendes, yo me siento sola, nadie está conmigo, ¿verdad? Aunque tú estés con esa persona, le estés aconsejando, le estés escuchando, le estés dando una exhortación con un argumento justificado, si emocionalmente la persona está afectada, no va a tener esa, estar receptivo, ¿verdad? Ese mensaje que tú le quieras dar. Así que cuando algún rasgo de un acontecimiento parece similar a un recuerdo del pasado, cargado emocionalmente, la mente emocional responde activando el sentimiento acompañado al acontecimiento. Muchas veces la persona está en esa situación emocional porque recuerdan situaciones del pasado que las traen en el presente y están en ese sentir de sufrimiento, ¿verdad? Así que la mente emocional reacciona al presente como si fuera en el pasado. Y esa misma sensación y emociones que tuvo por la mala noticia o por una situación difícil, ¿verdad? La sigue manteniendo ahí. Por eso es que se nos hace tan difícil poder dialogar con una persona que esté emocionalmente controlado. Pero entonces nosotros deseamos que no tanto, ¿verdad? Primero hacemos esta confrontación con la palabra, ¿verdad? Para corregir y prevenir. Si logramos prevenir muchas cosas, amén. Si en el proceso necesitamos corregir para que la persona modifique y llegue a un cambio de transformación, ¿verdad? Pues estar ahí para esa persona y saber que esa persona merece más tiempo, ¿verdad? Para poderla ayudar y cuidar y guiar. Entonces, después vamos a la preocupación, ¿verdad? Siempre es bien importante como consejero que tengamos esa preocupación para el beneficio del aconsejado. Seamos sensibles a la necesidad. Y lo vamos a llevar a este cambio, ¿verdad? Que es una transformación que da Dios. Entonces, en el ámbito espiritual, que sería como nuestra especialidad en el proceso de aconsejar, vemos que la persona va a pasar por un proceso de transformación donde primero podemos poner el primer nivel, ¿verdad? Que es como un hijo. Quienes han recibido el perdón de sus pecados, conocen a Dios por medio de lo que le estás hablando y viven, tratan de vivir en obediencia a Él porque ya recibieron ese perdón. Se dan cuenta que han fallado, se dan cuenta que hay cosas que pueden controlar, que pueden manejar, deciden hacer ese proceso de cambio y toman esa decisión. Mira, ¿sabes qué? Yo acepto a Dios, he conocido a Dios, lo reconozco como que me puede ayudar, me puede restaurar y quiero vivir en obediencia a Él. ¿Verdad? Y en este momento es donde los vamos a dirigir como si fueran hijos pequeños, paso a paso, porque aunque quieren vivir en obediencia, a veces no saben cómo hacerlo, ¿verdad? No podemos pensar que porque aceptó a Dios como Salvador ya sabe cómo obedecerlo y todo. Hay muchas cosas que no conoce, pero en el proceso le vamos enseñando, ¿verdad? Le vamos ayudando hasta que se vuelve, ¿verdad? Como un joven. Quienes han vencido al maligno, ¿verdad? Son fuertes en la lucha y la palabra ya permanece en ellos, porque, ¿verdad? Recibió esa enseñanza de la palabra y va poco a poco fortaleciendo su caminar, ¿verdad? En cada momento que va a dar un paso de decisión, emplea su mente racional y recuerda la palabra de Dios que se le ha sido enseñada. Y después lo llevamos al siguiente paso, que es cuando podemos decir que fue totalmente transformado por el Señor, que son quienes alcanzan esa madurez con una historia de conocer obedientemente a Dios, que pueda decir, llevo 5 años que he vivido en obediencia al Señor, que he fallado. Sí, claro que sí he fallado, ¿verdad? Pero no trato de no permanecer en el pecado, sino arrepentirme y seguir y proseguir y reconocer que estuve mal, confesar, ¿verdad? Al Señor que estuve mal y tratar de no volver a hacer eso, ¿verdad? Y pues hay 3 pruebas para el cristiano. Y como les dije, este proceso de aconsejar, los procesos difíciles que viven las personas, puede ser una persona que sea cristiana como no sea cristiana. Todos pasamos por procesos difíciles donde un familiar se nos enferma, donde pasamos por procesos de necesidad
quizá de algún recurso económico, de alimentos, ¿verdad? Pasamos por diferentes situaciones difíciles, seamos cristianos o no, ¿verdad? Y pues hay unas cosas, hay 3 pruebas para el cristiano, que es cómo es su vida familiar, cómo es su vida económica y cómo es su vida de hacer discípulos, de ir y compartir la palabra y de ser obediente a lo que dice la Gran Comisión. Jesucristo llegó a este mundo, hizo su ministerio en la tierra, donde creó unos discípulos y dijo, como les he enseñado a ustedes, ahora ustedes van a enseñar a otros. Y esa fue la Gran Comisión que está bien relatada en Mateo y es un mandato para todos el que decida ser cristiano. Así que parte de esas 3 áreas que se evalúan como cristianos es cómo está su vida también haciendo discípulos. Así que cuando hablamos en el área de la familia, y aquí estaba leyendo hace poco un comentario que estaban hablando de cómo medir la persona, si cómo está en su familia, cómo está en su trabajo, ¿verdad? Pues ya es una cosa que también que ya estaba puesta en la presentación, que es una medida que ustedes pueden tener para poder ver cómo está la persona, cómo está su familia. Es algo que tú tienes que validar en el proceso de la consejería, escucharlo, cómo está su relación, cómo está, si está él viviendo bajo los principios del Evangelio del Reino y está viendo su familia como su primer campo discipulador, o si está en unas conductas que realmente lo que hacen están afectando la vida de su familia. Y ver si el tema de la familia es un tema sensible a ese aconsejado, que pueda tocar fondo cuando se dé cuenta el daño que le está haciendo a su familia y no se había dado cuenta, ¿verdad? Y ahí ser sensibles, porque es un tema que puede ser delicado y la persona puede llorar, la persona se puede molestar, la persona, ¿verdad?, puede experimentar diferentes emociones, porque es un tema sensible, ¿verdad?, a él. Y reconocer otra vez y recordar lo que les hablé, de que existe esa área emocional, mente emocional y la mente racional. Y que la mente emocional es la que reacciona rápido, ¿verdad? Y a veces a la persona hace cosas que no después piensa, ¿por qué hice eso? Discúlpame, no debía haberte hecho eso, ¿verdad? Poder nosotros ser sensibles de que, pues, es una reacción, ¿verdad? Que es natural, pero nuestra preocupación por el aconsejado es su beneficio. Nos enfocamos más en su sentir, en lo que necesitamos escuchar y tener para poderlo ayudar, que las razones que pueda estar teniendo porque está pasando por un proceso difícil, donde las emociones pues salen a reducir. Entonces, cuando hablamos un poquito de lo que es la área económica de su vida, es otra área de que las personas tocan fondo cuando pierden su trabajo, cuando no tienen ya su entrada económica, que pues puede afectar a su familia, el sustento, el alimento, ¿verdad? Pues nosotros, en cuestión de cómo ver, ¿verdad?, cómo está, debemos ver que no esté en escasez, rayando a mendicidad, ¿verdad?, mendigando, y que tampoco tenga esa ansiedad de tener sobreabundancia, ¿verdad? Que pueda estar tranquilo, mira, tengo un techo, puedo comer por lo menos una comida diaria. Bueno, lo recomendable son 3 comidas, desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Es lo saludable. Y pues ver que lo necesario y lo básico pues lo tiene, ¿verdad? Y ahí podemos ver que está en esa área pues bien. Y si está afectada por el trabajo o algo, pues ya entendemos que hay una necesidad. ¿Cómo podemos ayudar en medio de esa necesidad? Otra de las cosas que vemos en esa área económica es si es digno de su salario. Por ejemplo, si tiene un trabajo, está ganando el dinero por ese trabajo y si realmente estamos viendo, mira, él está dando todo el rendimiento por tener ese trabajo, ese salario, ese dinero que está recibiendo, él es digno porque realmente está dando lo mejor. Y si vemos que está afectado y no está rindiendo bien para ser digno en el salario que está recibiendo, pues aquí son otros checkmarks que tú vas haciendo para poder ver qué áreas están siendo afectadas en esta persona para poder determinar si las áreas emocionales está muy afectada, que necesita una ayuda mayor, o si es algo que poco a poco, ¿verdad?, se puede ir trabajando porque la persona está dispuesta y muestra que se le aconseja y toma acción y se ve una transformación.
Y ¿verdad? Es una persona que cuando su vida económica está bien, comparte con los necesitados, no se ahoga en deuda y cumple con su compromiso, ¿verdad?, económico cada mes. Y en su vida de hacer discípulo, está enseñando esperanza, ¿verdad? Buena mayordomía, enseña con credibilidad. Mira, yo viví un proceso de escasez y yo conocí al Dios proveedor. Yo viví un momento de enfermedad y conocí al Dios sanador. Yo viví un momento de ataduras y conocí al Dios libertador, ¿verdad? Y cuando tú tienes esa experiencia de conocer a ese Dios sanador, a ese Dios libertador, a ese Dios lleno de amor, un amor incondicional, ¿verdad? Tú crees y tienes esa credibilidad y tú enseñas esa credibilidad, ¿verdad? Con esa credibilidad a esa persona que está impactando. Cuando tú ves esos resultados y esos frutos en la persona, estás dándote cuenta que la manera que está trabajando para ser discípulo es una manera saludable. Y ¿verdad? Que una persona que considera importante la comunidad. Una persona que no se encierra en sí mismo en su necesidad, sino que también en medio de su necesidad, porque siempre hay algo en lo que carecemos, nos importa ayudar a la comunidad, ayudar a otros, ¿verdad? En lo que la necesidad que surja, que podamos colaborar, lo hacemos.